Buenos días con todos. Soy Lilian Schiavo. En nombre de la Cámara de Comercio Brasil-Perú, queremos darles la más cordial bienvenida a este webinar organizado por nuestra institución, en esta ocasión con el valioso apoyo de nuestros asociados Estudio Torres y Torres, Lara y AIC Capital. Este espaço está especialmente dirigido a nuestros asociados, entidades aliadas e invitados especiais, assim como a provedores do Estado, executores de obra e interessados em contratar com o Estado. Antes de iniciar formalmente com o programa acadêmico do dia de hoje, queremos aproveitar estes minutos para compartilhar com vocês breve vídeo institucional de nossa Câmara, a fim de que puedan conhecer mais sobre nossa labor e os ejes de trabalho que impulsamos entre Perú y Brasil. En la vastedad de Sudamérica, dos naciones se entrelazan en una amistad que se remonta a siglos atrás. Desde los tiempos de los exploradores que cruzaron estas tierras, hasta las rutas comerciales que conectaron ambos países. Nuestras relaciones han venido creciendo, pero no a la velocidad y la verdadera dimensión que corresponde. Por eso hoy nos detenemos por un momento para analizar este panorama, a fin de trazar un camino común hacia el futuro. En ese sentido, en un mundo cada vez más conectado, resulta esencial explorar nuevos horizontes de colaboración, lo cual ha impulsado a un grupo de empresarios peruanos y brasileros a dar un paso adelante, constituyendo en el mes de marzo del 2024 la primera Cámara de Comercio Brasil-Perú en la ciudad de Sao Paulo, y a inicios del 2025, su sede en Lima, siendo su principal objetivo convertirse en el más breve plazo posible en el principal puente de conectividad y relacionamiento entre empresarios peruanos y brasileños. La implementación de la Cámara Binacional Brasil-Perú representa un paso crucial en el fortalecimiento de las relaciones comerciales y económicas entre estos dos países, pues colabora, impulsa y facilita la internacionalización de pequeñas y medianas empresas, ofreciendo un apoyo valioso a todas aquellas interesadas en ingresar al Perú o a Brasil, según el caso, además de proporcionar orientación y capacitación para que puedan competir en ambos mercados. Facilita el comercio y la inversión, creando un ambiente propicio para el comercio bilateral y la inversión extranjera directa, fomentando la colaboración y relacionamiento empresarial entre empresas brasileñas y peruanas, motivando entre estas la formación de alianzas estratégicas. Ayuda a identificar y eliminar barreras comerciales, contribuyendo a la simplificación del comercio y el acceso a los dos mercados, e identifica a favor de sus asociados oportunidades de negocios emergentes en ambos mercados, incluyendo sectores estratégicos y nuevas áreas de inversión, promoviendo así la diversificación de las economías de ambos países. A lo largo de estos meses de operaciones, tanto en el Brasil como en el Perú, Cambraper ha demostrado ser una organización seria, ágil y dinámica, posicionándose como un referente de las relaciones brasilero-peruanas, participando y organizando en diversos espacios, tales como desayunos empresariales, foros internacionales, misiones empresariales, ruedas de negocios, programas de capacitación, así como teniendo una presencia activa dentro de las principales ferias internacionales, tanto del Perú como del Brasil, colaborando de esta manera con la generación de oportunidades de negocios y de integración para nuestros asociados, así como entidades aliadas de ambos países. Del mismo modo, durante estos primeros meses de vida institucional, Cambraper ha suscrito diversos convenios y acuerdos institucionales con importantes organizaciones públicas y privadas, tales como gremios, cámaras y agencias de inversión en ambos países, poniendo su red de conectividad empresarial en favor de sus asociados tanto brasileños como peruanos. Resulta importante, del mismo modo, destacar la labor de difusión sobre las oportunidades empresariales y de negocios entre el Perú y Brasil, así como los cambios que necesitamos implementar para mejorar el flujo comercial y de inversiones, campo en el cual la Cámara Brasil-Perú también viene liderando, con el lanzamiento desde el mes de marzo del 2024 de la primera revista empresarial especializada en las relaciones comerciales y de negocios de ambos países,
siendo su difusión digital a más de 20.000 puntos y en ambos idiomas, contando cada número con interesante información, artículos, notas periodísticas y otros datos legales, económicos, financieros y comerciales, que sin duda permite a los lectores conocer sobre las diversas opciones de negocios y de inversión que giran en ambos países, además de ser un espacio de difusión de las actividades que realizan nuestros asociados y aliados ubicados en ambos mercados. La Cámara de Comercio Brasil-Perú es, por tanto, una apuesta audaz de empresarios de ambos países que creen en el potencial de esta relación. Una apuesta por unir nuestras capacidades y aprovechar las oportunidades que se presentan ante nosotros en un mundo globalizado. Juntos podemos crear un nuevo espacio de interrelación empresarial donde las ideas fluyan, las alianzas se formen y los proyectos se hagan realidad. Es un espacio donde la amistad entre Perú y Brasil se transforma en una prosperidad compartida. Así es que hoy invitamos a empresarios, inversionistas, comerciantes, asociaciones y demás a unirse en esta emocionante travesía. La Cámara Brasil-Perú está lista para ser ese motor que impulse el desarrollo y la conectividad entre ambos países. Cámara de Comercio Brasil-Perú, uniendo empresarios y construyendo un futuro común. Muchas gracias. Ingresando ya al programa del día de hoy, este webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora, estructurada en 3 bloques temáticos a cargo de nuestros especialistas invitados. Abordaremos los siguientes temas: alternativas y oportunidades para ampliar el acceso a contrataciones públicas, el nuevo cálculo de la capacidad máxima de contratación, CMC, el nuevo esquema de fideicomiso de fiel cumplimiento como herramienta financiera. Asimismo, les recordamos que en caso de existir alguna pregunta para cualquiera de los 3 expositores encargados del día de hoy, podrán formularla a través del chat del Zoom y estaremos corrigiendo las consultas para el bloque final de preguntas y respuestas. Y seguidamente, iniciamos este webinar con la intervención de la doctora Stephanie Ortiz, abogada asociada y miembro del área de contrataciones públicas de TYTL Abogados, quien abordará el tema: oportunidades de contratar con el Estado en obras bajo la nueva ley de contratación pública. Doctora Stephanie, tiene usted la palabra. Adelante. Muchas gracias por el pase, Lilian. Bueno, saludo a todos nuestros participantes el día de hoy en este webinar y voy a empezar mi presentación haciendo la pregunta más sencilla. ¿Por qué debemos mirar al Estado como nuestro próximo cliente? ¿Por qué el Estado peruano representa hoy en día una fuerte posibilidad para nosotros hacer crecer nuestra empresa o expandirnos al rubro de las obras, en este caso, públicas? Bien, solo para darles un pequeño marco bastante general, el Estado, para aprovisionarse tanto de bienes, servicios y obras, cuenta con un sistema nacional de abastecimiento. Este sistema está compuesto por procesos, normas, principios, y la idea es que al obtener todos los bienes, servicios y obras, pueda darle como el bien social a la población. Bajo esta idea, el Estado invierte mucho dinero en obras públicas. Esta información, por ejemplo, es actualizada al día de hoy, que tenemos actualmente en el Perú 25.760 obras, convocadas por más de 2.220 entidades. Estas obras se dividen tanto en gobierno nacional, llámese el gobierno central y sus ministerios, gobiernos regionales y los gobiernos locales. Podemos ver la gran diferencia entre que el gobierno local tiene muchas obras y claramente un monto de inversión de 83.000 millones, mientras que el gobierno nacional solo con 1.487 obras tiene una inversión de 58.000 millones de soles. Ahora, por ejemplo, si nosotros nos metemos al portal de Infoobras, que es manejado por la Contraloría General de la República,
Desde el año 2012 se trata de publicitar y generar esta transparencia sobre la cantidad de obras que tenemos, la inversión que se ha hecho respecto a cada una, cuántas han finalizado, cuántas están en ejecución, cuáles están paralizadas, cuáles no han registrado ni un solo paso de ejecución. En base a esto, hoy en día podemos saber, por ejemplo, que las provincias que más obras tienen hoy son, por ejemplo, Cusco con 2.800 obras y Puno con 2.487 obras. Entonces, tal vez no debemos mirar solo a Lima como el centro para invertir, sino que las provincias hoy en día están buscando generar mayor innovación, mayor accesibilidad, tanto en carreteras, puentes, infraestructura, como en hospitales, como colegios, y por eso es que están generando esta mayor cantidad de movimiento de dinero. Teniendo esto en consideración, ¿cuáles son las formas que hoy en día tenemos para interactuar o generar estas oportunidades con el Estado? Bueno, la contratación se va a dividir en dos regímenes. El régimen general, con la ley 32069, que es la ley de contrataciones públicas, y luego están los regímenes especiales, que son obras por impuestos, asociación pública-privada, y regulaciones especiales, que son, por ejemplo, cuando provienen de un endeudamiento, como el BID, como el JICA, o contratos de reglamentación especial, como son Caliwarma con servicios, Petroperú, concesiones que no deriven de alguna APP, o sea, una asociación pública-privada, o alguna exoneración del régimen general. Solamente para esta presentación nos vamos a enfocar en el régimen general, en la ley 32069. Esta ley no es, por así decirlo, totalmente nueva, tiene todo un antecedente normativo por el cual el Estado contrataba. ¿Qué quiere decir? Los bienes, obras o servicios que el Estado adquiera los hace con Tesoro Nacional, es decir, les paga al contratista, al postor, por el servicio, por el bien o por la obra que vayan a ejecutar. Viene inicialmente desde el decreto legislativo 1071, luego llegó nuestra ley anterior, que era la ley 30225, la cual duró muchísimo tiempo, fue modificada por el decreto legislativo 1342, posteriormente por el 1444, y hoy en día nos está rigiendo la 32069. ¿Por qué es importante tenerlas claras? Porque a partir de las fechas que pueden ver en la línea de tiempo, se van a aplicar de acuerdo a la fecha de convocatoria que haya tenido cada proceso de selección. Es decir, si una entidad publicó su procedimiento de selección el 21 de abril, le aplicaba la ley 30225. Y todos los contratos que han sido celebrados bajo esa ley va a seguirse aplicando la misma, incluso hoy en día con la nueva vigencia de la ley 32069. Los nuevos contratos que salgan a partir de esta ley se aplicarán con ella misma, y si se modificase la ley, se aplicará así sucesivamente. Ahora, con todo el marco anterior de teoría que les haya podido brindar, la idea de hoy en día es brindarles herramientas para que ustedes puedan ver dónde puedo buscar estas oportunidades de contratar con el Estado, dónde puedo encontrar las obras que están empezando a convocar el Estado. Hay una plataforma, bueno, sí hay como 3 plataformas en las que yo podría entrar. La más interesante es esta, que es Oportunidades de Negocio. Abajo van a poder observar el link de la misma y van a poder filtrar ustedes, por ejemplo, si tienen algún tipo de descripción, mantenimiento vial, puente o algo parecido, van a poder señalar también qué tipo de objeto. No solamente hay obras, hay consultoría de obras, hay bienes, hay servicios, qué tipo de procedimiento quisieran ver, si es un abreviado, si es uno normal, un competitivo normal, o los departamentos en los que ustedes tienen la mayor facilidad de ejecutar la obra, por ejemplo. O si están viendo que hay mayor inversión, por ejemplo en Junín, en Puno, decido postular a esa zona. Lo puedo buscar y me va a salir estas fichas donde van a poder encontrar cuándo es la fecha de fin de registro de los participantes, la nomenclatura, el objeto, muchas veces la cuantía de la contratación, y entrando a la flecha a la lupita van a poder encontrar mucha mayor información, incluso también van a poder encontrar las bases. La idea de esto es que sea amigable con el postor, que puedan encontrar todas las ofertas que actualmente el Estado tiene, que por lo que podemos ver hoy en día son 1.952 oportunidades de negocio entre bienes, obras y servicios. Ahora viene lo importante. Muchos de nosotros hoy en día, en lo que veo de la exposición, no estamos inscritos en el RNP.
¿Qué hago? ¿Cómo me inscribo? ¿Cómo empiezo? ¿Cuál es mi primer paso? Bien, vamos a presentar un formulario y el pago, que es lo principal. Para ejecutores de obra en específico, para este caso, vamos a ver que los nacionales pagan una tasa de 400, los extranjeros domiciliados y no domiciliados pagan 560. Lo importante acá es que si ustedes revisan los requisitos de cada uno de ellos, van a ver que lo que pide el OS hoy en día es que tengas una información societaria transparente, limpia, que puedan revisar quiénes son tus accionistas, que puedan revisar cómo está constituida tu empresa, si tienes una matriz, si tienes sucursales, si eres una sucursal. Luego van a tratar de ver en tus estados financieros si tienes la solvencia de poder ejecutar una obra, porque recordemos, si bien el Estado es una de los clientes que sí o sí te va a pagar, puede demorar en pagar, pueden haber complicaciones y en ese momento es donde la empresa necesita tener la solvencia para poder mantener la obra, mantener a su personal, mantener todos los pagos que tengan pendientes. Es por eso que se les pide los estados financieros auditados, la solvencia en el caso de los ratios se debe cumplir. Si no se cumple, se presenta un cronograma de amortización durante el ejercicio siguiente de las cuentas que conforman el total de los pasivos. Posteriormente, se ve la experiencia en obras, tanto que sean desarrolladas en el Perú o en el extranjero. En este caso, pueden ver que incluso cuando lo revisen, cuando veamos más adelante la capacidad máxima de contratación, hay empresas que pueden postular a empezar a ejecutar obras sin tener experiencia porque le van a dar un mínimo del monto, que son 500.000 soles, para que ejecuten estas obras. Lo que inicialmente se busca para inscribirse en el RNP es, como les decía, que tengan transparencia tanto en su sistema financiero como en su sistema societario. Ahora, ¿qué pasa si ya estoy inscrito? Bueno, la obligación que me establece la ley es que debo mantener sí o sí mi información actualizada. Para eso les estoy brindando dos QRs en el cual el primero van a poder encontrar el formulario que OS pide para actualizar la información legal del RNP. Y luego está nuestra nueva figura bajo esta nueva ley que es la ficha única del proveedor. ¿Qué pasa? Yo cuando me inscribo, presento mi información. Ok, digamos hubo un aumento de capital, tengo que actualizar esa información y hago el primer formulario. O he cambiado de representante legal y tengo un nuevo domicilio. Tengo que actualizar mi información y mandárselo al RNP. Pero esta información no se actualizó, digamos, en la ficha única del proveedor. Ahí es donde entra el segundo formulario. Reviso mi ficha única y observo que, a pesar de haber actualizado mi RNP, no se actualizó mi ficha única de proveedor. Entonces solicito la corrección, modificación, exclusión o inclusión de la ficha única del proveedor. Esos son los dos formularios que pueden manejar. Y finalmente, para ya ir cerrando toda esta exposición, debemos tener en cuenta que con la nueva ley lo que se está buscando es que el contratista, cuando sean obras de envergadura o tengan obras de mucho mayor cuantía, tengamos un contratista que pueda cumplir, que tenga ISOs de calidad. Antes no se había exigido como tal la adecuación de los ISOs, pero hoy en día les dan mucho porcentaje de participación para acreditarles, para calificar las ofertas. Y está, por ejemplo, el de calidad, el ambiental, el tema de seguridad, salud y de trabajo, que suele ser lo que siempre ha existido, ¿no? Y luego está la gestión, el ISO antisoborno, porque se espera que bajo un ISO podamos acreditar que la empresa tuvo la mayor diligencia en caso existiesen actos de corrupción antes, durante o posterior a la ejecución del contrato. Luego, las experiencias en obras similares también están siendo un poco más técnicas. Se está buscando que ahora ya no solamente el área usuaria pida las especificaciones, sino incluso pueden llegar a contratar a un experto técnico sobre el tema para que puedan guiarles y darles como que las mejores bases las mejores bases para que ustedes se puedan postular. Asimismo, los requisitos para el personal clave están siendo un poco más estrictos. Incluso para, por ejemplo, los gerentes de proyectos se les está pidiendo acreditaciones bastante rigurosas, como lo es el certificado de Project Manager, que es bastante complicado de pasarlo. Muy pocos profesionales lo logran tener.
Finalmente, también están calificando la metodología o plan de trabajo que se tenga. Si bien es cierto, uno tiene un expediente técnico que va a ejecutar en una obra, hoy en día están viendo cómo es que por ejemplo, Project Manager va a ver el ejecutar el plan de trabajo, el expediente técnico que ya tienen de por sí, cómo lo van a ejecutar de la manera más eficiente. Con todo esto, espero haberles dado un marco general para que ahora le dé pase a Jaime Lee, que les va a hablar sobre la capacidad máxima de contratación, que es uno de los requisitos para que les puedan dar las obras en tema de ejecución. Gracias. Muchas gracias, doutora Stephanie. Continuando com o programa, invitamos ao Dr. Jaime Lee, advogado associado principal e membro da área de contratações públicas de TYTL, quem profundizará em análises técnico e riesgos do novo regime aplicado à CMC. CMC. Adelante, doctor. Ok. Buenas, ¿se puede ver mi presentación? ¿Sí? Sí, perfecto. Ya, perfecto, gracias. A ver, voy a maximizarla por acá. Bueno, gracias por su presencia el día de hoy. Como bien dijo la doctora Ortiz, el Estado es uno de los mayores o el mayor contratista dentro de la ejecución de obras dentro del país. La cartera de proyectos es enorme. Por ende, la necesidad de mecanismos para contratar con el Estado cada vez se ha hecho más necesaria. Sobre eso, voy a hablar sobre un requisito que es muy importante, que es básicamente la capacidad máxima de contratación, que viene a ser el tope máximo sobre el cual el Estado permite que alguien pueda contratar con él. ¿Qué significa? Que no cualquiera puede contratar lo que sea con el Estado. El Estado, precisamente como usa recursos públicos, busca que se dé el mayor valor por dinero al recurso público, ¿no? Y para ello es la capacidad máxima de contratación. Es bueno comentar que este cambio se dio en el año 2026, recién en enero, con la publicación del nuevo reglamento, y se dio una mayor importancia a este requisito, el cual no solamente es un requisito administrativo, es una mera licencia para contratar con el Estado, sino que implica el filtro principal con la cual, bueno, es el primer filtro con el cual el Estado decide quién puede contratar con él, bajo qué condiciones o hasta qué punto. Las modificaciones que vamos a comentar ahora no son solamente de ajuste netamente operativo, sino que como veremos, tienen bastante impacto económico, financiero e incluso competitivo dentro del mercado de la ejecución de obra, lo cual va a hacer que muchas empresas replanteen sus estrategias cuando quieran contratar con el Estado. Entonces, primero, vamos a bueno, esto es el cambio, que vamos a analizar cómo funciona el sistema, cómo funcionaba el sistema anterior, cuáles fueron los cambios de la nueva fórmula, qué oportunidades se abren ahora para las nuevas empresas y cuál es el impacto realmente para la gestión adecuada de la capacidad máxima de contratación. Ya. Entonces, esto que vemos acá, perdón, se me ha pasado, cómo se calculaba antes la CMC. Esto que vemos acá es la fórmula anterior. Básicamente, la capacidad máxima de contratación de las empresas era el capital multiplicado por 10 por la sumatoria de los montos de las obras registradas en el módulo de experiencia del Estado multiplicado por 2. Ese era el tope máximo de la capacidad máxima de contratación. Con lo cual teníamos empresas que tenían 1.000 millones de soles, 3.000 millones de soles, 5.000 millones de soles para contratar con el Estado. Pero en la práctica se generaban algunos problemas. Entonces, como podemos ver históricamente, la metodología siempre priorizaba variables patrimoniales contables y esto generaba distorsiones reales en el mercado. ¿No? ¿Por qué? Porque la metodología tradicional se basaba básicamente en el patrimonio neto, estados financieros, capital social
experiencia declarada de manera general. Con, con lo cual, al irnos a un enfoque eminentemente contable, se asumía que a mayor patrimonio equivalía a una mayor capacidad de ejecución. Sin embargo, esto en la práctica presentaba problemas serios. ¿Por qué? Porque generó todo un sistema donde las empresas más capitalizadas partían con una ventaja estructural más fuerte, incluso si su experiencia en ejecución no era proporcional a su patrimonio. ¿Qué generaba esto? En la práctica se creaban empresas que solamente tenían capital, que vendían su experiencia o su capacidad máxima de contratación a empresas que sí tenían la experiencia, pero que no contaban con el capital necesario. O tenías empresas con alto, grande o una gran capacidad financiera, pero que en la práctica no reflejaban mucha experiencia, con lo cual generaba contratos incompletos, retrasos de obra, contratos inconclusos, problemas en la ejecución de las obras. Entonces, ¿qué es lo que pasaba, no? Teníamos empresas, o sea, tenían que empresas con mucha experiencia, que tenían equipos, tenían historial de ejecución, pero no tenían capital. Teníamos empresas con mucho capital, pero que no tenían mucha ejecución. Entonces, los problemas que fue detectando la OCE, ahora la OSE, era que se presentaban muchas empresas con mucho capital, con mucho alto patrimonio, pero con baja capacidad operativa. Las empresas operativamente sólidas, pero con estructuras financieras livianas, quedaban limitadas. Tenías al final una limitación muy grande al mercado. La competitividad de atraer al mejor postor se veía limitada. Solamente entraban quienes mostraban mayor número, ¿no? En términos resumidos, ¿qué problema generaba esto? Se confundía patrimonio con capacidad operativa, realmente, ¿no? Te medía cuánto ganabas y no si tenías que personal técnico suficiente, equipos disponibles, si contabas con liquidez efectiva para financiar los avances de obra. Y eso era un problema muy frecuente. Habían empresas, ¿no?, que tenían, al demostrar que tenían demasiada espalda financiera, tenían 2, 3, 4, 5 obras a la par, pero al final, en el papel, perdón, en la práctica, debido a la falta de capacidad, a la falta de la capacidad cooperativa, terminaban dejando 2, 3 obras inconclusas, paralizadas, parchaban ingresos de una con otra, se iba generando desórdenes, se generaban arbitrajes, y del punto de vista de percepción del Estado se perdía el valor por dinero, que es ese beneficio social que busca el Estado con la ejecución de obras en un determinado tiempo con un presupuesto proyectado. Se incentivaba también el inflar los balances, ¿no? Buscaban cualquier forma de generar mayor capacidad para poder generar mayor capacidad de contratar con el Estado. Y bueno, se castigaba a las empresas deficientes, pero vivían en patrimonio, que eran estas empresas que sí querían hacer obras especializadas, pero que no contaban con la espalda financiera necesaria, ¿no? Y obviamente esto generaba una ruptura entre lo que era la finalidad de la capacidad máxima de contratación como un filtro indispensable para que el Estado, para que se puedan presentar empresas especializadas en determinados tipos de obras, a solamente ser un mero papel que cualquiera lo obtenía para poder contratar con el Estado a montos que, que eran demasiado sobre el patrimonio real de las empresas, ¿no?
Entonces, bajo ese escenario, se modificó la capacidad máxima de contratación bajo la ley número 32069. La 32069 ya nos establece una fórmula un poco más compleja. Se traduce básicamente en que la capacidad máxima de contratación es igual a la sumatoria de las obras multiplicada por un coeficiente de gestión empresarial. Es decir, la nueva fórmula o la nueva metodología introduce ajustes de ponderación de variables financieras y técnicas buscando una mayor proporcionalidad entre el patrimonio de ejecución de obras y, y capacidad disponible de liquidez. Es decir, ya no le importa al Estado necesariamente cuánto tienes de espalda financiera, sino realmente qué capacidad tienes tú de mantener esa obra e incluso de poder endeudarte en otra sin afectar tus ratios de liquidez corriente. Es decir, la capacidad de financiarte para poder cumplir con las obras que estás ejecutando, ¿no? Bueno, este coeficiente de gestión empresarial, que es el AFE, que después vamos a detallar un poquito más, está compuesto por dos grandes factores. El primer factor es el factor de la actividad, vinculado a la experiencia real en obras. Eso lo voy a comentar más adelante. El otro también, como ya les mencioné, es el factor financiero, que está básicamente vinculado al ratio de liquidez corriente. ¿Qué es el ratio de liquidez corriente? En términos muy resumidos, es medir la capacidad de una empresa para poder cubrir sus deudas a corto plazo, que es su pasivo, con sus activos a corto plazo. Es decir, que la empresa tiene la capacidad de recibir ingresos rápidamente para poder cubrir sus deudas rápidamente y así poder ejecutar sus obras sin poder comprometer para, para que se generen paralizaciones por deudas, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto estratégicamente dentro del mercado de ejecución de obras con el Estado? Bueno, de que hay un cambio dentro de la filosofía, ¿no? El peso principal ahora está dentro de la experiencia real de la ejecución. El factor de la actividad puede multiplicar significativamente la sumatoria de la experiencia. Es decir, la experiencia de obras ya tiene un peso real dentro de la capacidad máxima de contratación. Tenemos claramente una tendencia de que el factor financiero ya no predomina el cálculo y aquí ya no interesa entonces cuánto capital tienes en papel, ¿no? Como ya vimos, sino importa cuánto has ejecutado y qué tan saludable es tu operación financiera en términos de liquidez. Voy a hacer un resumen por acá, porque entonces, ¿qué se debería de considerar para el cálculo de la experiencia efectiva dentro de la nueva fórmula de contratación? Se suman los montos netos de las horas culminadas, es decir, que han sido terminadas y cuya experiencia esté registrada dentro del RNP. Y el periodo de esta experiencia de obras es de hasta 20 años, lo que implica ya un horizonte definido, ¿no? Para que las empresas estén ya pendientes de las horas que van a entrar dentro de la experiencia que van a poder justificar, porque se daban casos de empresas que presentaban de experiencia de hace 30 años, no habían contratado con el Estado, pero presentaban una de hace 30 años. Obviamente, la experiencia técnica, la capacidad de ejecución de las obras cambia dentro de ese largo periodo de años, ¿no? Como ya les mencioné, existe este coeficiente que es el AFE, básicamente el A, que es el factor de actividad en obras, que está en función a los años de la antigüedad del ejecutor en la realización de las obras.
es decir, se va a medir realmente la experiencia real del ejecutor vinculada con las obras que he ejecutado. O sea, ¿qué es lo que pasaba antes? Teníamos empresas de 2 o 3 años de creadas, tenían una obra, pero tenían 1.000 millones de soles. Esa empresa que solamente tenía una obra, le daban la adjudicación. No, ahora lo que importa es, oye, tienes 3 años en el mercado, tienes solamente una obra, ok, ese factor es el que va a entrar para calcular hasta qué punto vas a poder contratar con el Estado, ¿no? El factor financiero es determinado según el ratio de liquidez corriente, como ya vimos, ahí se tendrá que hacer un análisis de con la presentación de estados financieros del flujo de liquidez de la empresa. Y bueno, el factor de ejecución de obra, que es el E, que es el que mide la relación entre la sumatoria de los montos netos de obras culminadas y la sumatoria total de los montos contratados, ¿no? ¿Para qué? Para ver realmente el ratio de la capacidad de ejecución de obra real de la empresa. También hay un tema muy importante, perdón, por acá están que me interrumpen hace rato. También hay que un tema importante. La norma menciona de que si tú al final no puedes justificar experiencia en ejecución de obras, el reglamento fija que se te puede otorgar una capacidad máxima de contratación mínima de hasta 500.000 soles, pero sujeta también al factor financiero, con lo cual podrías comenzar incluso con una capacidad máxima de contratación de 200.000 soles, 300.000 soles, dependiendo de los flujos financieros que puedas probar, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta esto dentro de las empresas del sector obra? Bueno, ya no importa cuánto capital tienes, importa cuánto has ejecutado. El capital ya no es el eje central, las empresas pueden estructurar su financiamiento con mayor flexibilidad, con lo cual esto va a generar que realmente los contratos de consorcio cada vez sean menores, porque ya no vas a depender de la experiencia o de la espalda financiera de otro para poder contratar con el Estado. Se abre un abanico de oportunidades para empresas medianas. Las empresas que han ejecutado obras importantes, pero no tienen gran patrimonio, ahora pueden incorporar su capacidad máxima de contratación, se acreditan correctamente su experiencia y mantienen una adecuada liquidez. También esto consideramos que va a ayudar a profesionalizar más la gestión financiera operativa de las empresas, porque el ratio de liquidez corriente ya no va a ser solamente un dato contable más, sino que se va a convertir en un factor muy importante de análisis que va a impactar en tu capacidad de contratación con el Estado, ¿no? Aquí, a ver, por aquí tengo, allá. Entonces, bajo todo este esquema de nueva contratación del Estado, ¿qué se deberían de estar preguntando ahorita los directorios de las empresas? Una, consideramos nosotros, es nuestra capacidad máxima de contratación refleja realmente nuestra capacidad cooperativa y financiera para poder asumir las obligaciones con el Estado. ¿Qué obras están por salir dentro del cómputo de la antigüedad? Eso es bueno tenerlo mapeado para desde ello ver con qué nuevas obras podemos ir reemplazando esa experiencia. ¿Qué impacto tendría una caída de liquidez en nuestra capacidad futura? También si las empresas se dedican solamente a contratar con el Estado, van a tener que hacer un análisis más fuerte y sesudo y consciente de sus ratios de liquidez, ¿no? Y también una última pregunta que consideramos es que
se deberían estar preguntando es que si estamos creciendo más rápido que nuestra gestión, porque como ya vimos, no va a importar tanto la liquidez, sino la capacidad de poder gestionar las obras que le demuestres al Estado. Mm, bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Esto va a generar, como ya dijimos, incentivos para el apalancamiento, oportunidades para las empresas medianas, incentivos para la salud financiera de las empresas. Bueno, riesgos importantes se tienen que tener en cuenta. Según la Directiva 01-2025 del OSCE, como ya dijimos, no se considera como experiencia válida la ejecución de subcontratos de obra privada. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué implica esto? Implica que algunas empresas podrían estar sobreestimando su capacidad futura. Implica que podría haber reducciones cuando se recalculen los factores. Implica que es indispensable realizar una auditoría legal del portafolio de obras ejecutadas. Estos riesgos, producto de esta directiva que emitió la OSCE, es algo que va a impactar dentro del cálculo del CMC y es algo que se tiene que analizar para ver hasta cuánto podría variar o no tu CMC. Por último, puntos a saber. Bueno, la nueva fórmula está vigente desde el 20 de enero de 2026. Sin embargo, la CMC ya otorgada se mantiene siempre que las obras que la sostenen no superen los 20 años de culminadas. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si superan ese plazo, el RNP puede reducir la capacidad de oficio. Pero reducir de oficio no significa que después podamos pedir un aumento de CMC, pero obviamente eso ya va a ser bajo las nuevas normas, ¿no? Lo cual no necesariamente se alcance el CMC anterior. Recomendaciones: se debe revisar detalladamente el portafolio de obras, se debe validar jurídicamente qué experiencia se realmente califica bajo la nueva directiva, se debe optimizar el ratio de liquidez corriente, se debe de evaluar estratégicamente el uso de financiamiento y apalancamiento. Es importante simular una CMC bajo la fórmula vigente para anticipar escenarios. Eso es todo. Les agradezco su tiempo y su interés y espero haber cumplido con el plazo dentro del tiempo que nos había puesto. Les agradezco. Muchas gracias, doctor Jaime. Finalmente, contamos com a participação do senhor Rafael Montoya, CEO de AIT Capital, quem desenvolverá o tema El fideicomiso de fiel cumprimento e fideicomiso de adelanto como alternativa financeira para a execução de contratos com o Estado. Adelante, doctor Rafael. Buenos días, muchas gracias a Cambraper por esta iniciativa de difundir y actualizar información. A ver, esta charla la vamos a enfocar primero de forma macro y luego bajamos al fideicomiso, que es importante. Uno de los temas más frecuentes que tienen las empresas extranjeras de poder venir al Perú es la posibilidad o no de acceder a financiamiento. ¿Y eso por qué? Porque el sistema financiero y bancario peruano, incluyendo el sistema asegurador también, es muy conservador, es muy cerrado. Y entonces las empresas extranjeras que vienen de otras realidades eh, tienen la expectativa de recibir líneas de crédito por el solo hecho de tener experiencia en sus países de origen. Y lamentablemente esto no es así. El sistema bancario, asegurador y financiero peruano no otorgan líneas de financiamiento, entiéndase líneas directas o líneas indirectas como son las fianzas, porque exigen, repito, exigen de que hayan tenido experiencia de ejecución en Perú. No ayuda tener experiencia en sus países de origen. Y eso ha ocasionado que muchas empresas vengan con una expectativa alta y se enfrenten a una realidad. Cuando esto sucede, ¿qué les queda a las empresas extranjeras? Van a tener que molestar a sus matrices para que les consigan stand-bys, en el caso de bancos, o reaseguros con sus matrices
en compañías reaseguradoras extranjeras, las cuales a su vez cubren a compañías aseguradoras peruanas. Entonces, ese es un gran problema. Y ese es el problema que felizmente el Estado peruano ha solucionado esta vez. Y eso es por eso nosotros decimos que hoy día Perú, entre otros atributos, se ha convertido en un nicho de oportunidad en toda Latinoamérica. Repito, se ha convertido en un nicho de oportunidad en toda Latinoamérica en infraestructura. ¿Por qué? Porque en adición a varios temas importantes que también han tratado los colegas que me han antecedido, hoy día el Estado peruano te otorga un instrumento, te facilita un instrumento para que consigas el financiamiento en la ejecución de la obra. Ese instrumento es el fideicomiso. Entonces ya no necesitas venir desde tu país con líneas de crédito, stand-by o reaseguros o enfrentarte a la realidad peruana de obtener tus propias líneas, porque es muy difícil, lo acabo de decir. Hoy en día, si tú utilizas el instrumento del fideicomiso, vas a poder firmar tu fiel cumplimiento, que es el 10% de una obra, vas a poder recibir adelantos hasta el 40% de una obra, lo cual convierte a Perú, repito, en una gran oportunidad para que las empresas extranjeras puedan venir a ejecutar aquí. Siguiente filmina, por favor. Uno de los, para ubicarnos también, la nueva ley tiene cuatro puntos importantes. El primer punto es que se ha cambiado la forma de evaluar y elegir al ganador de la Buena Pro. No voy a tratar eso, ya lo hicieron los presentadores anteriores a mí. Segundo tema importante de la nueva ley es que se van a utilizar los criterios y los conceptos de los contratos estandarizados internacionalmente. Nos estamos refiriendo a los contratos NEC y FIDIC. Gran tema importante también en la nueva ley. El tercer tema es el tema que hoy nos ocupa, la convivencia conjunta de diversas garantías. Y es acá donde se ha incorporado al fideicomiso, tanto para el fiel cumplimiento como para los adelantos, como una garantía adicional a las dos garantías que ya existían, las fianzas y las pólizas de caución. No han desaparecido las fianzas ni las pólizas. El fideicomiso se ha incorporado como una herramienta adicional, pero a la vez muy potente en este fideicomiso. Y el cuarto tema importante de la nueva ley es que se ha fortalecido un instrumento de prevención de disputas, que es la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, manteniéndose al arbitraje como el mecanismo final de solución de controversia. Entonces, importante ubicar estos cuatro temas, dentro de los cuales está la nueva forma de garantías financieras donde el fideicomiso es protagonista. Siguiente filmina, por favor. Ok, lo acabo de decir, no se eliminan las fianzas y las pólizas, se incorpora al fideicomiso. Siguiente, por favor. Ok, entonces ahora una empresa extranjera o peruana tiene para el fiel cumplimiento, tal y como el cuadro lo menciona, tiene la posibilidad de presentar una fianza, una póliza de caución, una retención, pero que es muy limitada porque es para contratos menores a $1,500,000, no es nada, y tienes la posibilidad también del fideicomiso. Y en el caso de los adelantos, tienes la posibilidad de mantener la fianza, la póliza de caución y el fideicomiso. Cuando hablamos de fideicomiso de fiel cumplimiento, no, el protagonismo es mayor aún, porque el Estado peruano no solo permite el fideicomiso de fiel cumplimiento, para obras, sino también para la contratación de bienes y para la contratación de servicios. Gran dato, gran novedad en la nueva ley. Entonces, el fideicomiso de fiel cumplimiento es un fideicomiso para obras, bienes y servicios. El fideicomiso de adelantos, me estoy anticipando, es solo para obras y algunos servicios especiales. El fideicomiso de adelantos es solo para algunos fideicomisos
perdón, para todas las obras y algunos de servicios. Siguiente, por favor. Vamos a correr porque tenemos un tiempo rápido. Siguiente, por favor. Esta es una presentación un poco más amplia. Ok, vamos a dar un brochazo a las principales diferencias entre el fideicomiso de fiel cumplimiento y el fideicomiso de adelantos. ¿El fideicomiso en el Perú es una novedad de esta ley? La respuesta es no. En la anterior ley, que duró desde el 2019 hasta el 2025, sí tenía al fideicomiso de adelantos, no al de fiel cumplimiento, sí tenía al fideicomiso de adelantos. Pero ese fideicomiso era facultativo del Estado. Es decir, si la entidad pública lo aceptaba, se firmaba el fideicomiso. Si la entidad pública no lo aceptaba, no se firmaba el fideicomiso. Y entonces ese fideicomiso se ha utilizado en los últimos 2 años, se ha incrementado el uso, pero hoy día el fideicomiso, tanto para el fiel cumplimiento como para los adelantos, es un derecho del contratista. Gran diferencia, gran diferencia. Si el contratista lo pide, se lo tienen que dar. ¿Cuál es la diferencia también entre el fideicomiso que exigen algunos bancos o algunas aseguradoras cuando entregan las fianzas? Es decir, ¿el fideicomiso ha sido ajeno en las obras públicas? No, la respuesta es no, porque cuando desde hace 20 años, cuando un banco o una aseguradora te aprobaba una línea de fianzas, fiel cumplimiento 10%, adelanto 30%, en total 40% de fianzas, y te daba las fianzas, decía, mi garantía, mi colateral, va a ser un fideicomiso del 100% de los flujos. Y entonces, ese banco o esa aseguradora que te había dado las fianzas para tu obra pública, administraba no solo los adelantos, sino también las valorizaciones de obra. Ese fideicomiso es un fideicomiso privado en obra pública, porque ese fideicomiso era una garantía del banco o de la aseguradora que te había dado las fianzas. Por eso, repito, ese fideicomiso era un fideicomiso privado en obra pública. Ese fideicomiso lo vamos a dejar, sigue existiendo si es que tú vas a un banco o una aseguradora que te dé fianzas, pero este fideicomiso, el nuevo, el de la ley, el que es un derecho para el contratista, vamos a etiquetarlo, es un fideicomiso público, porque está directamente vinculado a un contrato y es el nuevo instrumento que el Estado quiere promover. ¿Cuál es la diferencia entre un fideicomiso de fiel cumplimiento y un fideicomiso de adelantos? Primero, el de fiel cumplimiento es un fideicomiso de garantía, porque es el fiel cumplir, garantizar el fiel cumplir tu contrato. En cambio, el fideicomiso de adelantos es un fideicomiso de administración, porque se van a administrar el dinero, los adelantos que está entregando el Estado para que se ejecute la obra, que pueden ser desde el 30 hasta el 40%. Segunda diferencia, el constituyente del fideicomiso de fiel cumplimiento es el contratista. El contratista va a entregar activos en garantía del fiel cumplir de su contrato. En cambio, el fideicomiso de adelantos, el constituyente es el Estado que entrega ese 30% para que se ejecute el 30% de anticipos para que se ejecute la obra. En tercera diferencia, en el fideicomiso de fiel cumplimiento, los bienes fideicomisados son los activos que deja el contratista. En cambio, en el fideicomiso de adelantos, los bienes fideicomisados son es el dinero de los anticipos que el Estado entrega para que se ejecute una obra. En ambos casos, por supuesto que la administración es encargada a una empresa especializada, supervisada por la Superintendencia y Banca y Seguros, que se llama fiduciario.
En el mercado peruano hay 8 fiduciarios, pero 4 participan como administradores de fideicomisos en contratación con el Estado. En el fideicomiso de fiel cumplimiento no es necesario un supervisor de fideicomiso. Y esto tiene razón porque es el contratista el que entregó unos activos a ese administrador llamado fiduciario para que los cuide, los cautele en el fiel cumplir de su contrato. En cambio, en el contrato de fideicomiso de adelanto sí hay un supervisor de fideicomiso que no tiene nada que ver con el supervisor de obra. Este supervisor de fideicomiso se constituye en un auxilio para que se entregue y se rinda cuentas periódicas, mes a mes normalmente, del dinero que le pertenece al Estado, pero que lo ha entregado en fideicomiso, para que ese dinero se entregue y se rinda cuentas conforme a las instrucciones que ha dado la entidad en el contrato. El fideicomiso de fiel cumplimiento concluye cuando acaba la obra. En ese momento ese fideicomiso de fiel cumplimiento devolverá los activos al contratista. En cambio, el fideicomiso de adelantos acaba cuando se termina de entregar el dinero de los anticipos. ¿Ok? Entonces, estas diferencias hay que tenerlas en cuenta a los efectos de entender la figura. Siguiente filmina, por favor. Siguiente, siguiente, por favor. Siguiente. Ok, la operatividad del fideicomiso de fiel cumplimiento. Una gran novedad es que consciente el Estado peruano de que el fideicomiso tiene un trajín, y acá yo sí marco distancia. Yo siempre digo que los fideicomisos de fiel cumplimiento y de adelantos en un contrato de obra pública no es un escenario de abogados. Yo creo que es un escenario de ingenieros principalmente, porque lo que está de por medio es la ejecución de una obra. ¿Y quiénes son los que ejecutan una obra? Los ingenieros, ¿ok? No los abogados. Y que también digo de que ese ingeniero no puede ser cualquier ingeniero, tiene que ser un ingeniero especializado en contratación con el Estado, tiene que dominar las figuras contractuales de las leyes de contratación del Estado, porque se trata de respetar durante la ejecución de ambos fideicomisos con estas reglas. Entonces, es muy importante marcar distancia y entender que estos fideicomisos requieren la opinión de un asesor especializado. La ley nueva te permite firmar tu contrato de obra o de bienes o servicios con una declaración jurada, comprometiéndote a constituir ese fideicomiso de fiel cumplimiento en el plazo de 20 días hábiles, prorrogables a 10 adicionales más. Entonces, eso también es un mecanismo de promoción del fideicomiso, porque una vez que la buena pro queda consentida, el contratista sí va a poder firmar su contrato con una declaración jurada, pero va a tener hasta 30 días hábiles adicionales para poder entregar el fideicomiso de fiel cumplimiento. ¿Qué consecuencias trae no hacerlo? Bueno, primero la resolución del contrato que firmaste con esa declaración jurada. Y segundo, la condición también es que mientras no esté constituido el fideicomiso de fiel cumplimiento, no pueden haber pagos al contratista. Me parece válido. Siguiente, por favor. A ver, acá hay un tema sensible y voy a tratar de ser lo más concreto posible. La norma sobre el fideicomiso de fiel cumplimiento, me faltan 3 minutos nada más. La norma tiene dos características principales. Primero, la norma simplemente señala que el contratista entregará activos líquidos o flujos de dinero en el fideicomiso. Y el problema está en que todos por academia sabemos lo que es un activo líquido, o sea, un bien que sea
realizable inmediatamente en dinero, ¿ok? Como un bono del tesoro, el oro, en fin. Pero no existe en el Perú una norma peruana que señale qué es un activo líquido. Y entonces yo creo que ahí hay espacio para proponer estructuras nuevas, ¿ok? Porque esta figura del fideicomiso de fiel cumplimiento es una figura nueva, ¿ok? Para cumplir con la ley en presentar ese activo líquido. Respecto de flujos de dinero, es un limbo, pero lo que sí ha quedado definido a través de a través de opiniones que se dan en el OCE, de que no pueden ser los flujos futuros de la obra, porque eso sería una retención, que es una norma especial que la hemos tenido en los últimos 4 años. ¿Ok? El segundo tema importante es que señala de que en caso de ejecución del fiel cumplimiento, el fiduciario, que es el administrador del fideicomiso, la norma dice entregará el dinero. No dice entregará el activo líquido a la entidad, dice entregará el dinero. ¿Y eso qué ha ocasionado? Ha ocasionado que el fiduciario se convierta en un obligado solidario del contratista. Porque si vamos a poner un ejemplo muy sencillo, imagínate que te aceptan como activo líquido unas acciones que son altamente líquidas y realizables. Tú tienes un contrato de 100 millones, tienes un fiel cumplimiento de 10 y te aceptan acciones por 10 millones. Pero en abril entra la izquierda al Perú y esas acciones ya no valen 10 millones, valen 9 millones. Y te ejecutan el fiel cumplimiento. Entonces, la norma no dice que el fiduciario entregará el activo, en este caso las acciones a la entidad. No, entregará, la norma señala, entregará el dinero. Entonces, el fiduciario sale a vender esas acciones, pero como consecuencia de esta situación política en el Perú, esas acciones que valían 10 millones valen 9. Entonces el fiduciario va a tener que sacar 1 millón de su caja para completar los 10. Esa situación es una situación que ha generado preocupación porque lo convierte a los fiduciarios en responsables solidarios. Entonces ahí hay un afinamiento que hay que proponer y, digamos, encauzar en esta aplicación de esta nueva ley. Entonces, son esos dos temas los sensibles. ¿Qué activo líquido se puede entregar? Y la responsabilidad solidaria de los fiduciarios. Siguiente, por favor. Ya voy acabando. Siguiente, vamos al fideicomiso de adelantos. El fideicomiso, siguiente, por favor. Perfecto. A ver, el fideicomiso de adelantos es el fideicomiso que más conocemos porque desde enero del 2019 hasta el año pasado lo veníamos utilizando como una facultad de la entidad aceptarla o no. Hoy en día, el fideicomiso de adelantos, que es un fideicomiso de administración, ya hemos dicho que el constituyente es la entidad que es la que entrega los anticipos para que sean administrados conforme a sus instrucciones que señala en el propio contrato. Hoy día ha habido algunos afinamientos. Por ejemplo, el fideicomiso de adelantos solo puede hacer para contratos de obras mayores a 5 millones. Se tiene 20 días hábiles para culminar los trámites y si la entidad no lo firma, porque el constituyente de la entidad se le impone una sanción del 0,5% diario en favor del contratista por daños y perjuicios, hasta un máximo de 3. O sea, lo que el Estado quiere es que se firmen los fideicomisos de adelantos. Tiene similares características del fideicomiso de adelantos que existía en la antigua ley. Incluso hoy día se permite el fideicomiso para el tercer adelanto. No se olviden que una de las novedades de la ley es que no solo hay anticipo directo, 10%, anticipo para materiales, 20%, sino que hay un tercer anticipo que se le llama anticipo de avance de obra, que el Estado te va a entregar el 10% adicional en caso la obra esté al 60% de ejecución y tu programado versus ejecutado estén igual o más lo ejecutado. Entonces, este fideicomiso
de adelanto por avance también podrá utilizarse para ese tercer adelanto. Otra característica importante, y ahora sí estoy acabando, es que se exige que las instrucciones de entrega del dinero y de rendición de cuentas estén expresamente señaladas en el contrato. Se ha incorporado un inciso final en la norma del artículo 184 del reglamento, en donde en ese inciso, en el 184.6F, se ha incorporado la obligación de que estén claras las instrucciones de cómo se va a entregar y cómo se va a rendir cuentas. Esta cláusula no existía antes y se estaban firmando muchos fideicomisos, casi el 80% de fideicomisos públicos en este periodo del fideicomiso facultativo que ha sido desde enero del 2019 hasta mayo del 2025, se han estado firmando ciegos, es decir, sin instrucciones claras, generando distorsiones en la ejecución del fideicomiso. Con esto acabo y quedo atento a cualquier consulta que tenga. Gracias. Muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo, agradecemos a nuestros tres expositores por sus valiosas intervenciones y queremos agradecer profundamente su participación en este espacio académico organizado por la Cámara de Comercio Brasil-Perú. Desde la Cámara, seguimos comprometidos con generar espacios de información práctica, análisis técnico y oportunidades concretas para nuestros asociados y aliados estratégicos. Los invitamos a seguir participando en nuestras próximas actividades y a mantenerse conectados con nuestra comunidad empresarial. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Excelente, gracias. Buen día a Gracias. todos. Gracias a todos.